La radio como la conoces, déjala de lado. Lo que viene ahora es otra cosa. Alberto Peralta se propuso cambiar tu experiencia como oyente, fusionando elementos que otros conductores han desechado. Tal vez con razón. De todos modos, esta idea ya lleva muchos años con increíble éxito. Se llama Jarro Café. Y usted, amable oyente, es un cómplice necesario. Installez-vous dans votre fauteuil bien gentiment. 5, 4, 3, 2, 1, 0, partez. Tous les projecteurs vont s'allumer et tous les acteurs vont s'animer en même temps. Attention mesdames et messieurs, c'est important. On va commencer. C'est toujours la même histoire depuis la nuit des temps. L'histoire de la vie et de la mort, mais nous allons changer le décor. Espérons qu'on la jouera encore dans 2000 ans. Nous avons 20 ans et plein de chansons. Comme le printemps, nous allons danser dans votre maison. Notre pain est blanc, notre pain est bon. Si vous le voulez, c'est de vos cœurs que nous partagerons. Attention mesdames et messieurs, dans un instant, ça va commencer. Nous vous demandons évidemment d'être indulgents. Le spectacle n'est pas bien rodé, laissez-nous encore quelques années. Il ne pourra que s'améliorer au fil du temps. Ah, na 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 na. Attention mesdames et messieurs, dans un instant, ça va commencer. Installez-vous dans votre fauteuil bien gentiment. 5, 4, 3, 2, 1, 0, partez. Tous les projecteurs vont s'allumer et tous les acteurs vont s'animer en même temps. Allez les filles, de Dieu. Nous avons 20 ans et plein de chansons. Comme le printemps, nous allons danser dans votre maison. Notre pain est blanc, notre pain est bon. Si vous le voulez, C'est de vos cœurs que nous partagerons. attention mesdames et messieurs, dans un instant, on va commencer. Il se peut que vous soyez choqués de temps en temps. Mais surtout ne vous inquiétez pas, n'allez pas faire des signes de croix. Et rappelez-vous qu'un jour vous avez eu 20 ans. Hey! Attention mesdames et messieurs, dans un instant, on va commencer. Installez-vous dans votre fauteuil bien gentiment. 5, 4, 3, 2, 1, 0, partez. Tous les projecteurs vont s'allumer et tous les acteurs vont s'animer en même temps. Attention mesdames et messieurs, c'est important. On va commencer. C'est toujours la même histoire depuis la nuit des temps. L'histoire de la vie et de la mort, mais nous allons changer le décor. Espérons qu'on la jouera encore dans 2000 ans. Allez les filles. Nous avons 20 ans et plein de chansons. Comme le printemps, nous allons danser dans votre maison. Notre pain est blanc, notre pain est bon. Si vous le voulez, C'est de vos cœurs que nous partagerons. attention mesdames et messieurs, dans un instant, ça va commencer. Nous vous demandons évidemment d'être indulgents. Le spectacle n'est pas bien rodé, laissez-nous encore quelques années. Il ne pourra que s'améliorer au fil du temps. Ah, na 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 na.
Jarro Café a 1000 es presentado por carreterasYalgomas.com.py. Toda la información sobre estructuras en un solo sitio web. Granusa, excelencia en nutrición animal. Coca-Cola retornable, menos plástico para el mundo, más ahorro para vos. Coca-Cola, magia de verdad. Muy bien, muy buenas tardes. ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a este Jarro Café. Esta temperatura de 39 grados que tuvimos hoy, que creo que seguimos teniendo hasta ahora, tiene un gran alivio. ¿Sabes qué es? Yo tengo un vaso de Coca-Cola cuya capacidad es de exactamente, digamos, medio litro. Entonces, primero le tiro ahí 3 cubitos de hielo, le derramo la Coca-Cola encima y empieza así a salirse la espumita, las burbujas. Revolves un poquito más. Es espectacular. O sea, no hay ninguna situación que no tenga una ventaja. Así que lo que hoy puedo decirles es que es un día especial para tomar Coca-Cola. Bueno, ya lo comenté esta mañana someramente y creo que vale la pena volver a hablar de esto. El hallazgo del James Webb, no el hallazgo, no el descubrimiento, sino la comprobación del James Webb. ¿Saben qué es el James Webb? Es el telescopio espacial JWST por sus siglas, que viene revolucionando la astronomía por ser increíblemente poderoso y estar increíblemente lejos y tener una estructura impresionante con una capa grande como una cancha de tenis, no una sino que varias capas de material especial que siempre están apuntando hacia en donde está el sol y el telescopio del otro lado. ¿Para qué eso? Para que mantenga su temperatura por debajo de los 10 grados. Está en el espacio, por supuesto, donde no te da el sol, estás helado. Y gracias a eso, su capacidad de escudriñar el espacio es impresionante. Bueno, el telescopio James Webb acaba de fotografiar y acaba de desmenuzar que el cosmos, que el universo, no es el caos que todos imaginábamos. Más de una vez yo habré dicho acá que en el caos del espacio, del cosmos, es una anomalía el sistema solar en donde nosotros estamos, y es una anomalía nuestro planeta, y es una anomalía la luna, y es una anomalía tener 2 gigantes gaseosos vigilando desde lejos que no nos caigan encima meteoritos y cometas. Pero lo que muestra ahora es algo absolutamente inesperado para los astrónomos y para los aficionados a estas cosas como yo, que siempre están buscando noticias, avances o retrocesos de la ciencia. ¿Cuál es el título de esta información que ustedes pueden buscar? Pongan en Google James Webb, WEBB, esqueleto del cosmos, y van a encontrar. El título, que está en muchísimos diarios en todo el mundo, diarios muy serios como Deutsche Welle, como la BBC, como otros, como hasta Infobae tiene. El telescopio James Webb revela el esqueleto del cosmos.
¿Qué es el esqueleto del cosmos? Esta observación que realizaron 4 universidades y que se publicó en la revista científica Nature Astronomy. Ustedes saben que estas revistas científicas solo publican investigaciones corroboradas por pares. Y cuando se publica en una revista científica como Nature, como otras que se dedican a la salud y compañía, son ya documentos científicos corroborados. Dice la información, el telescopio espacial James Webb de la NASA ha marcado un hito en la cosmología moderna al desvelar el mapa del cosmos y encontrar el esqueleto que lo sostiene. Gracias a la sensibilidad sin precedentes del James Webb, un equipo internacional liderado por el Laboratorio de Propulsión a Chorro, JPL de la NASA, la Universidad de Durham y la Escuela Politécnica Federal de Lausana, ha capturado con una nitidez asombrosa el andamiaje que sostiene el universo. Este mapa, que dobla en resolución a los trabajos realizados previamente por el telescopio Hubble, muestra cómo una sustancia que atraviesa la materia ordinaria como un fantasma y que los científicos han bautizado como materia oscura, ya que no emite ni absorbe luz, se entrelaza y superpone con las estrellas y galaxias visibles. Esta materia constituye el 85% de lo existente en el universo y sostiene a la materia visible y se conecta de galaxia en galaxia por una serie de filamentos. Esto significa que en realidad el gran protagonista del cosmos es la energía oscura, que constituye hasta el 70% de todo lo conocido y que se supone que es también el motor de la expansión del universo. El equipo rastreó la presencia de esta materia oscura, que para la tecnología actual todavía es invisible. Lo rastreó midiendo cómo su enorme masa curva el propio tejido del espacio, desviando la luz que llega desde las galaxias distantes, como si ésta atravesara un cristal deformado. En este proceso, el James Webb analizó 255 horas de datos e identificó casi 800.000 galaxias, capturando una red de puentes filamentosos y cúmulos masivos que actúan de estructura o de esqueleto para las galaxias y que tiene esa presencia desde hace por lo menos 10.000 millones de años. La precisión fue tal que mediante el instrumento de infrarrojo medio MIRI se pudieron detectar galaxias anteriormente ocultas por nubes de polvo cósmico, permitiendo confirmar que la materia oscura y la ordinaria siempre han crecido juntas, alineadas por la fuerza de la gravedad. La importancia de este hallazgo trasciende la mera cartografía cósmica, ya que ofrece evidencias sólidas de que el universo no es el caos que se creía hasta ahora, que tiene una conformación y un orden establecido. Y también ofrece evidencias sólidas sobre el origen de la vida en la Tierra. Según afirma Richard Macy, mucho gusto, astrofísico de la Universidad de Durham, sin la gravedad proporcionada por la materia oscura, la Vía Láctea se desintegraría y nuestra galaxia carecería de los materiales químicos esenciales que permitieron la aparición de la vida. ¿Qué es lo que dice el documento? Que la formación de galaxias y la conformación en esas galaxias de estrellas
y la conformación alrededor de esas estrellas, de sistemas planetarios, se deben al esqueleto, a una especie de corsé que tiene el universo gracias a estos filamentos y a la materia oscura. O sea que el universo está armado. No es el caos que suponíamos que aparecen galaxias porque sí, y se desarrollan y después mueren, sino que hay un esquema esquelético que lo sostiene. Este nuevo mapa se establece ahora como un punto de referencia fundamental para emprender estudios de aún mayor envergadura, que realizarán misiones como Euclid de la ESA o el telescopio Nancy Grace Roman de la NASA. Este telescopio Nancy Grace Roman de la NASA va a ser una herramienta esencial para conocer con mayor exactitud cómo funciona el esqueleto que sostiene al universo. ¿Por qué? Porque es probablemente para septiembre o octubre de este año se va a lanzar. La semana pasada el Nancy Grace Roman de la NASA se empezó a ensamblar, se ensamblaron las dos partes principales y faltan todavía algunas cosas y después las pruebas seguramente para su lanzamiento en septiembre de este año. Este telescopio difiere tanto del James Webb como del Hubble, que hasta ahora son nuestras dos principales herramientas para escudriñar el cosmos. ¿En qué difieren? En que es un telescopio no destinado a ver partes específicas del universo. Está destinado a ver prácticamente un todo en la dirección en que se le apunte. ¿Y por qué es diferente? Porque el Hubble lo que hace es tomar fotografía y hacer análisis de lugares específicos, una galaxia, un planeta, una estrella. El James Webb amplía un poco el panorama y puede tomar zonas acotadas del universo. Sin embargo, el nuevo telescopio, el Nancy Roman, va a abarcar prácticamente todo el cosmos que esté en la dirección en donde se le apunte. Vale la pena saber por qué se llama Nancy Grace Roman este telescopio. Resulta que Nancy Grace Roman, que es una doctora nacida en 1925 y fallecida en el 2018, dio aportaciones fundamentales para el conocimiento, para la exploración del cosmos. Y realmente es un milagro que se haya conseguido los fondos para la construcción de este nuevo telescopio de la NASA y se merece ella tener este homenaje. Porque como mujer en el ámbito científico, estamos hablando de el mundo en la década del 30 y del 40, se tuvo que abrir paso con su inteligencia, su curiosidad y sus conocimientos en un mundo que era en ese momento dominado por los hombres. Muchas veces contó que, decía ella, desde el principio me dijeron que las mujeres no podían ser científicas. Y cuando ella quiso estudiar álgebra, en lugar de latín, se burlaron de ella, le decían, ¿qué vas a hacer estudiando álgebra, verdad? Pero el profesor universitario que le accedió a enseñarle el latín le hizo un elogio que le permitió a ella aferrarse a su vocación. Le dijo, vos
vas a ser la primera mujer en triunfar en la física. Y por supuesto, ella construyó una carrera en 1959, ingresó como empleada aprendiz en la NASA. No aprendiz, como empleada encargada de los aprendices en la NASA. E ingresó entonces para enseñarle a los aprendices, y también entonces se inscribió ahí, ya que estaba en la NASA, como voluntaria. Estamos hablando de 1959, la Agencia Espacial Norteamericana tenía apenas pocos meses de haber sido formada. Fue contratada entonces y al año ya era la jefa de astronomía y relatividad de la NASA. Si no hubiera sido tan terca, dijo ella, no hubiera llegado hasta acá, me hubieran convencido de lo contrario mucho antes. Así que trabajó, se destacó y realizó un montón de aportes a la ciencia la doctora Nancy Grace Roman, y este telescopio, que es una máquina portentosa de una capacidad gigantesca como ningún otro telescopio conocido hasta ahora, y eso que el James Webb es un portento. Entonces ya se dan cuenta ustedes que por eso Nancy Grace Roman tiene su nombre en ese telescopio. Una de las personas que trabajaron para descubrir este esqueleto del universo, la doctora Diana Scognamiglio, que es además la autora principal de la investigación, dijo que entramos en una nueva era donde por fin es posible ver con nitidez que la distribución a gran escala del cosmos no obedece al caos ni a lo casual, sino a un esqueleto que aglutina la materia visible y crea galaxias, y con eso consigue aportar los materiales necesarios para la formación de estrellas, de planetas y de la vida en la Tierra. Bueno, eso es lo que hay de nuevo en el plano de la astronomía. Y a mí me parece que no es poca cosa, ¿verdad? A mí me parece que hay un antes y un después nuevamente con este descubrimiento. El otro día, ya que estamos hablando de astronomía y estamos dando una información nuevita, calentita como un pan recién sacado del horno, vamos a continuar hablando de cómo los sistemas planetarios que hasta ahora se han descubierto, y seguramente ahora se van a descubrir muchos más, no tienen nada que ver con nuestro sistema solar. Que el 80% de las estrellas son enanas rojas, que son muy violentas, y los planetas que giran alrededor, para que tengan alguna posibilidad de vida, tienen que girar muy cerca, porque las enanas rojas son mucho menos calientes que el Sol, y eso hace que estén a merced de las llamaradas solares que tienen esta estrella. Y además los planetas no giran sobre sí mismas, o sea, giran sobre sí mismas, pero siempre dan la misma cara a su estrella, con lo cual hay una mitad de cada planeta abrazada por el calor, asada por el calor, y la otra mitad congelada, y que solamente en el medio hay una pequeña zona donde podría ser posible, tal vez,
que la vida florezca porque tendría temperaturas parecidas a las que se necesitan. Pero aún así, los compuestos necesarios para eso no están ahí. Pero supongamos que la vida encuentra la forma de adaptarse a ese mundo extraño que nos gira. Todavía falta que se adapte la vida a la temperatura gigantesca de esas enanas rojas por estar tan cerca a los planetas, ¿verdad? Estos planetas, estas estrellas, como ya les dije, lanzan berrinches un par de veces al día como mínimo. Y entonces conseguir el tiempo necesario para que se desarrolle la vida es casi imposible. Próxima Centauri, que es la estrella más cercana a nosotros, está a unos 4 años luz de diferencia, de distancia, es una enana roja y se ve tranquilamente, ya inclusive con los telescopios terrestres, que lanza con frecuencia llamaradas que convertirían en asado quemado, como cuando yo quise hacer asado a la olla, cualquier forma de vida en cuestión de segundos. Y también hay otro detalle que tampoco creo que no mencioné todavía, que es el tema de la calidad de la luz. Como estas estrellas son rojas, la luz que emiten es muy pobre en los colores que nosotros asociamos con lo que es la fotosíntesis. La mayor parte de su energía sale de esta estrella en forma de luz infrarroja. Y si hubiera plantas, ponerle, si crecieran vegetales en esos planetas, no serían verdes, serían vegetales negros o de colores muy oscuros para intentar atrapar la poca energía útil que les llega. Pero aparte del color extraño, el problema es que la radiación ultravioleta de las llamaradas va a romper las moléculas orgánicas más rápido de lo que la vida puede repararla. Esas cosas hacen que uno diga, imposible es que la vida crezca en un lugar así. Entonces, el optimismo que Enrico Fermi y el propio Carl Sagan tenía, de que como hay millones de estrellas, millones de galaxias que tienen miles de millones de estrellas, y esas miles de millones de estrellas tienen centenas de miles de millones de planetas, decía Carl Sagan, es imposible que la vida esté sola acá. Bueno, a medida que avanza el conocimiento que tenemos los seres humanos de lo que es el cosmos, se hace cada vez más imposible, cada vez más difícil que haya vida en otros lados, porque las condiciones que hay en el sistema solar son únicas. No es que de cada 100 sistemas planetarios haya uno que tenga parecido a las condiciones del sistema solar. No hay ni uno. Nosotros tenemos un sol que es absolutamente tranquilo, y eso también hace que, salvo aquellas tormentas solares que cada tantos años crea problemas en la comunicación, no hay mayores inconvenientes para la vida. Y eso es importante, porque aunque estemos en una zona segura de la Vía Láctea, si nuestro sol es medio arisco como una enana roja, nos va a achicharrar. Y ponerle que el sol, o sea, aunque el sol tiene un comportamiento perfecto, como nuestro sol, y nosotros estamos en una zona segura, si nuestros hermanos planetarios fueran unos rebeldes, la vida compleja no iba a tener la más mínima oportunidad.
Por eso que ya dije que hay millones de asteroides y de cometas volando por ahí a velocidades de miedo. Supongamos que la Tierra no tiene, o sea, el sistema solar no tiene a nuestros dos gigantes gaseosos lejanos haciendo de guardianes. Seríamos un blanco terriblemente fácil y recibiríamos impactos de asteroides gigantes y de cometas gigantes con una frecuencia inusitada, con lo cual no podría desarrollarse la vida, ¿verdad? Eso tenemos que tener en cuenta. La Tierra no sería más que un planeta rocoso yermo, inerte. Decía yo que esto de los planetas gigantes también, en la mayoría de los sistemas planetarios, sus gigantes gaseosos se fueron acercando a su estrella, fueron destruyendo los planetas a su paso y se fueron finalmente o a quedarse cerquita de la estrella o a chocar contra su propia estrella. Y eso no pasó por el tirón gravitacional entre los dos gigantes, ¿verdad? Bueno. Y también vemos que hay muchísimos en el cosmos, muchísimos sistemas planetarios que giran alrededor de 2 estrellas y a veces hasta de 3 estrellas. Y esas estrellas alrededor de las cuales giran estos planetas se van haciendo tirones por la gravedad y hace que los planetas tengan órbitas irregulares alrededor de las mismas y cada tanto tiempo se choquen, se armen grandes cataclismos. O sea, nosotros también tenemos la suerte de que los planetas no se molestan entre sí. No hay tirones gravitatorios. Nosotros el único tirón gravitatorio que tenemos es, por un lado, el del Sol, de nuestra estrella, y por otro lado el tirón de la Luna, que es anormalmente grande para el tamaño de la Tierra y que hace que se incline nuestro eje, con lo cual se producen las estaciones que también son muy importantes para la vida. Bueno, eso es lo que hay y que nos permite decir que estamos en un oasis de tranquilidad en medio de un mundo que, si bien está organizado con un esqueleto, dentro de ese esqueleto no existe demasiadas condiciones para la vida. ¿Por qué? Porque la mayoría de las estrellas son enanas rojas, los planetas están muy cerca, la luz no es la ideal para la vida, etcétera, ¿verdad? O sea, debería esto hacernos entender que la vida es un milagro de la paciencia y del orden en un cosmos que la mayor parte del tiempo no tiene ni la paciencia ni el orden a nivel pequeño, digamos. A nivel grande está todo bien organizado, no es el caos que creíamos que era. Nosotros creíamos, o sea, los científicos y nosotros que le seguimos, creíamos que el macro del cosmos es un caos y algo casual, y que el micro es más ordenado. Y resulta que es al revés. El macro del cosmos está ordenado y el micro es donde se arman los pequeños quilombos, ¿verdad? Nosotros tenemos entonces la estabilidad, que no es lo normal, sino que es un regalo estadístico que nadie más, hasta ahora por lo menos, recibió. Pero ni con toda la estabilidad orbital del mundo, ni con todo lo que es el mejor vecindario planetario,
nada de eso sirve para la vida si el tiempo no te alcanza. Cuando hablamos de la formación de la vida en la Tierra, el tiempo no es solo oro, es la diferencia entre ser una mancha de moho en una piedra y ser una civilización que ahora está por lanzar un supertelescopio como el que les comenté recién, ¿verdad? Para que la vida se desarrolle se necesitan miles de millones de años de tranquilidad y estabilidad. La Tierra tiene 4.500 millones de años y de ellos los primeros 3.000 millones de tranquilidad, sirvieron para formar pequeños protozoarios. Y recién en los últimos 500 millones de años el tema se puso interesante. En el Cámbrico aparecieron formas de vida complejas. O sea, la vida, para que se desarrolle hasta donde estamos ahora, necesitó casi el 90% de la historia del planeta, solo para preparar el terreno. O sea, es un proceso lentísimo. Es una evolución a paso de tortuga. Y el problema para el resto del universo es que la mayor parte de las estrellas y de las galaxias en esos lugares, el reloj biológico no puede correr tanto tiempo sin que algo le resetee, le reinicie de un golpe, de un asteroide gigante, de un choque de planeta, de una explosión de cuásar. Porque el universo tiene sus propios botones de pánico. Tiene eventos de extinción masiva a escala galáctica que puede limpiar la superficie de un planeta en un parpadeo. Y les hablé ya, creo, del peor de todos, el verdadero depredador cósmico, que son los brotes de rayos gamma que se producen con la explosión de una estrella. Y esto es muy interesante cómo se produce. Imagínate la explosión más grande que puedas imaginar. Y después multiplica eso, que es la explosión más grande que puedas imaginar, multiplica por 1 billón. Un brote de rayos gamma pasa cuando una estrella masiva colapsa para formar un agujero negro, o cuando dos estrellas de neutrones chocan, y ahí se liberan chorros de energía tan potentes que por unos segundos brillan más que todas las estrellas del universo juntas. Si uno de estos chorros apuntan por accidente a un sistema solar, incluso si está a miles de años luz de distancia, se acabó el problema. ¿Qué es lo que hace este disparo de rayos gamma? No es que te desintegra al instante, como uno de esos rayos que vemos en la película de ciencia ficción. El daño lo causa a la atmósfera. Por ejemplo, si un brote de rayos gamma golpeara a la Tierra, va a destruir la capa de ozono por completo. Nos vamos a quedar sin capa de ozono. Y sin ozono, la luz ultravioleta de nuestro Sol se va a volver absolutamente fatal para la vida. Los océanos van a empezar a morir, la cadena alimenticia se va a romper, y cualquier cosa que no estuviera escondida bajo 3 metros de roca o en lo más profundo del mar quedaría frita. Y lo peor es que estos eventos no son tan raros como querríamos que sean raros, ¿verdad? En los miles de millones de años que necesita la vida compleja para evolucionar,
la probabilidad de que un brote de rayos gamma o una supernova cercana te resetee el contador biológico es altísima en la mayor parte de la galaxia, que es la que más conocemos, que es nuestra galaxia, pero en la mayor parte de la mayoría de las galaxias. Para nosotros no, porque nosotros estamos casi al margen de la nuestra, en un brazo que se llama el brazo de Orión. Estamos alejados del gran quilombo que hay del centro para afuera hasta determinada cantidad de años luz. Después viene el periodo en que estamos nosotros, que hace que estemos, por suerte, alejados de las explosiones de rayos gamma. Y después de nosotros viene otra parte helada que es imposible que tenga vida. Muchos científicos dicen que la vida no empieza tan difícilmente, que ciertos componentes químicos que están en los asteroides inclusive pueden organizarse y empezar ahí la vida. Y no es que la vida, lo que muestra la ciencia es que no es que la vida sea difícil de empezar. Lo que es difícil es mantener la vida por tanto tiempo como para que se desarrolle en toda su complejidad. A lo mejor el universo está lleno de planetas con bacterias, con microbios que están empezando a organizarse. Pero justo cuando ya están más o menos organizados, para dar el salto hacia algo más complejo, ocurre un evento cósmico violento y lo manda de regreso a la vida, la manda de regreso a la vida a volver a empezar. Es como tratar de escribir una novela. Ponerle que vos vas a escribir una novela y pensás, voy a escribir una novela de 500 páginas. Y usás para eso una computadora que se reinicia sola y borra todo cada vez que se reinicia. Y cada vez que llegas a la página 10 de las 500 que vas a escribir, la computadora se reinicia y te borra. Y tenés que volver a empezar. Nunca vas a terminar el libro. O sea, los eventos que tienen que juntarse para que se haya formado la vida y se haya desarrollado como está desarrollada en la Tierra, es tan grande la cantidad de esos eventos que raya en lo ridículo. Hay una teoría que dice que hace unos 450 millones de años, que es poco, ¿verdad? En comparación con la vida de la Tierra, que es 4.500 millones de años. Esta teoría dice que hace unos 450 millones de años ocurrió una extinción masiva llamada extinción del Ordovícico. Y que esto parece ser que fue causado por un brote de rayos gamma. Pero esa vez la vida se las arregló para seguir de puro milagro. Probablemente porque los organismos que estaban en el fondo del mar no recibieron el impacto directo. Pero fue un aviso de lo frágil que es nuestra existencia. Y los que van investigando y encuentran cada vez más indicios de que esto realmente ocurrió, no se explican cómo, por los indicios de este cañonazo de rayos gamma que recibió y que abrazó toda la Tierra, cómo la vida siguió pese a eso. Eso también es otro milagro. Dice, si ese brote de rayos gamma hubiera sido un poquito más fuerte, o si hubiera durado unos segundos más,
hoy la Tierra sería un páramo yermo, donde a lo mejor la vida iba a poder empezar otra vez y dentro de 3.000 millones de años iba a desarrollarse en toda su complejidad. O sea, finalmente, los seres humanos, la vida en la Tierra, los seres humanos, los monos, los tigres, la jirafa, el ornitorrinco, somos los afortunados ganadores de una ruleta cósmica que se juega a escala de miles de millones de años. Y no solo está el tema de los rayos gamma, la galaxia misma, nuestra galaxia que se llama la Vía Láctea. Ustedes saben por qué se llama la Vía Láctea, ¿verdad? ¿Vos sabés por qué nuestra galaxia se llama la Vía Láctea? ¿Y vos, Fabi, sabés por qué nuestra galaxia se llama la Vía Láctea? Porque cuando los antiguos miraban el firmamento a la noche, no había luz eléctrica, no había nada, era la oscuridad total. Y entre las miles de estrellas que ves, ¿vos viste alguna vez la noche en la campaña sin luz? Una cosa impresionante, ¿verdad? Y hay una mancha que cruza, como un derrame de leche. Bueno, esa es nuestra galaxia. Y los antiguos llamaron que esa es la Vía Láctea. Y en España le llamaron también el Camino de Santiago. ¿Por qué? Porque los peregrinos que iban a visitar la tumba y el templo del apóstol Santiago, que dicen que murió en Hispania, seguían esa vía para llegar hasta ahí. Entonces, la Vía Láctea para ellos es el Camino de Santiago, pues les marcaba el camino que tenían que seguir para llegar. Hasta ahora se hace la peregrinación. Exactamente. Hace poco un amigo con su hijo fueron hasta España para hacer el Camino de Santiago, porque es, digamos, una inyección de espiritualidad. Un día de estos, cuando esté por Asunción, le voy a pedir que venga otra vez a la radio. Ya nos contó una vez el ingeniero Adrián Nocetti. Él es el que hizo con su hijo el Camino de Santiago. Y tenés que caminar y cada tanto para pasar la noche hay hosteles en donde vos te quedás y al otro día seguís hasta llegar. No, es como irte acá a Cupé desde la Curuzú, ¿cómo se llama? Curuzú Peregrino hasta llegar acá a Cupé, que es poquito. Bueno, dije yo que también la Vía Láctea, nuestra galaxia, fue cambiando con el tiempo. Hace más o menos 6.000 millones de años, la Vía Láctea era un lugar mucho más peligroso que ahora. Había más formación de estrellas, había más explosiones de supernovas, había más caos radiactivo. Y nosotros nacimos en una época de calma, en una ventana de paz que nos permite llegar hasta donde estamos. Pero esa ventana no está abierta para todos. Muchos sistemas planetarios se formaron en épocas o lugares donde los eventos de extinción masiva son tan frecuentes que la vida compleja simplemente no tiene la oportunidad de florecer. O sea, es una cuestión de ritmo. Si el intervalo entre catástrofes es menor, el tiempo que necesita la evolución para crear seres inteligentes, entonces, si el intervalo entre catástrofe y catástrofe no dura lo que tiene que durar, entonces las civilizaciones no pueden aparecer.
Entonces, estos detalles, estos datos que son datos científicos, te cambian la perspectiva por completo. O sea, no es cuestión de buscar y encontrar un planeta con agua. Para que uno piense que hay vida en otro planeta, este planeta tiene que también haber tenido todas estas cosas de inmensa fortuna que nosotros tenemos, de no ser golpeado por un desastre cósmico durante 4.000 millones de años como mínimo. Entonces, la vida en la Tierra no es algo que se repite, ni siquiera ya te digo en el 1 por 1000. Yo personalmente creo que no se repite en ningún lado, pero eso es una percepción que yo tengo, no es algo científico que yo les pueda afirmar. Nosotros vivimos en una especie de búnker natural, un lugar que por pura chiripa, diríamos, evitó los peores peligros del cosmos durante el tiempo suficiente para que evolucionemos. Y la mayoría de los sistemas planetarios y de los planetas en el universo no tienen ese lujo. Son mundos donde o la vida no puede nacer, o si nace, crece un poquito y es exterminada antes de que pueda, como nosotros, mirar al cielo y preguntarse qué es lo que hay ahí afuera. ¿Por qué? Porque la estabilidad biológica necesita que el universo se porte bien durante un periodo de tiempo absurdamente largo. Y el universo no tiende a portarse bien. Lo que ocurre dentro del esqueleto que fue descubierto hace poco, esto se publicó el viernes pasado, el tema del descubrimiento del James Webb, lo que ocurre dentro del esqueleto es violento, regido por leyes físicas que no tienen sentimientos, ni planes para la vida, ni nada por el estilo. La mayoría de las estrellas están en regiones de sus respectivas galaxias donde la densidad es tan alta que las supernovas son una amenaza constante, o donde los brotes de rayos gamma son tan comunes que actúan como una podadora cósmica, cortando cualquier intento de complejidad biológica. O sea, nosotros vivimos en un momento muy especial de la historia de nuestra galaxia y en un lugar ordenadito y tranquilo como es el sistema solar, que a su vez está en un lugar tranquilo y ordenadito de la Vía Láctea. Y en ese tiempo las células aprendieron a respirar oxígeno. Los animales salieron del agua. Un grupo de primates después de miles de años desarrolló un cerebro y ese cerebro fue evolucionando hasta convertirse en algo capaz de entender las estrellas. Sin esa ventana de tiempo, sin esa paz, la Tierra, ¿qué sería? Otra roca mojada con un poco de moho en las orillas, temblando de miedo que le venga el siguiente meteorito a destruir alguna posibilidad de vida. O sea, cuando pensás en la posibilidad de vida en otros mundos, no solo tenés que preguntarte si el planeta es habitable, como hasta ahora se preguntaban los científicos. Tenés que preguntarte cuánto tiempo ese planeta suele estar tranquilo. Porque en ninguna galaxia y tampoco en nuestra Vía Láctea, la paz es la norma. La paz que hay en nuestro lugar en el mundo es un accidente.
la mayoría de las estrellas no ofrecen la garantía que ofrece nuestro Sol y nuestra formación alrededor. Y entonces, si hay un proyecto de vida en algún planeta, es un proyecto que nunca se termina, porque el arquitecto cósmico, digamos, siempre decide demoler la obra antes de ponerle el techo. Somos entonces la excepción que confirma la regla. A nosotros, por razones que a través de la ciencia no se puede explicar, pero sí a través del espíritu, se nos dio más tiempo del que nos tocaba. Y eso nos lleva a una conclusión que a muchos científicos les pone los pelos de punta, porque rompe con la idea de que somos del montón, de que tiene que haber miles de planetas con vida compleja. Nosotros pertenecemos a lo que se bautizó ya también como la hipótesis de la Tierra rara. Y esta teoría básicamente dice que aunque el universo tenga miles de millones de planetas, la combinación de factores que dio lugar a la vida compleja aquí es tan absurdamente específica que podría ser única en el universo. O sea, ya no se trata solo de la estrella o del vecindario, se trata de que la Tierra, como máquina biológica, tiene piezas que ningún otro planeta tiene. Es como si para ganar el juego de la vida juntes en un tambor 1.000.000 de dados y tires, y en todos tengas que sacar 6 para que haya la vida. Los que saben generarla, los que juegan generarla saben lo difícil que es tirar una generala servida. En la generala tirás 5 dados. Y cada muerte de obispo vos tirás y te aparece los 5 dados que tiraste con el mismo número. Esa es una generala servida. Y es la que te da mayor puntaje. Bueno, un tambor donde hay miles de dados y tirás y te tiene que salir, no cualquier número todo junto, un 6 todo junto. Entonces, empecemos por algo que vemos todas las noches. Ayer vi que la luna se veía de día. Ayer a la mañana. Cuando yo salí para venir a la radio, ahora que salgo más tarde, porque empieza el programa a las 8:30, vi que estaba la luna ahí. Muy linda. Nuestra luna, como ya les dije, es una anomalía total. Porque para el tamaño que tiene la Tierra, nuestra luna es gigantesca. La mayoría de las lunas en todo el universo que ya conocemos son, digamos, son piedritas comparadas con su planeta. Pero nuestra luna es tan grande que es casi la formación de un sistema planetario doble. ¿Y por qué importa esto? La luna es el ancla que mantiene estable a la Tierra. Gracias a la integración de la gravedad de la luna con la de la Tierra, el eje de rotación no anda bailando como un trompo loco. Si no tuviéramos esa luna tan grande, el eje de la Tierra cambiaría drásticamente cada unos pocos miles de años, haciendo que los polos queden de frente al Sol y después se congelaran de nuevo. Y el clima sería un quilombo absoluto, tan inestable que ninguna especie compleja tendría tiempo para adaptarse antes de que el mundo se ponga de cabeza. O sea, la luna no está ahí solo para inspirar a los poetas o para que yo me levante a la mañana y vea que está ahí en el firmamento celeste y diga, qué linda. La luna no está solamente para eso, está ahí para que el clima no nos mate cada martes.
Pero el tema se pone todavía más raro cuando nos fijamos en lo que hay debajo de nuestros pies. La Tierra tiene algo llamado tectónica de placas, que es básicamente que la corteza del planeta está rota en pedazos y esos pedazos flotan y se mueven sobre un manto caliente. No hay un solo planeta rocoso de los que ya se conocen, y son miles, que tengan esto. Vamos a lo cercano, en Venus o en Marte, la corteza de esos dos planetas, de Venus y de Marte, son una sola pieza sólida, una tapa que no se mueve. Y vos vas a pensar, a mí qué me importa que el suelo se mueva si eso causa terremotos. Bueno, te tiene que importar mucho si pensás en la vida, porque la tectónica de placas es el termostato de la Tierra. Es un sistema de reciclaje de carbono impresionante. Cuando hay demasiado anhídrido carbónico en la atmósfera, ese anhídrido carbónico se disuelve en el agua, cae al suelo, se convierte en roca y eventualmente el movimiento de las placas las mete a esas rocas al interior del planeta. Si hace demasiado frío, los volcanes, que son producto de esa misma tectónica, escupen ese carbono de vuelta al aire para calentarnos. Sin este ciclo, la Tierra hubiera terminado como Venus, un horno infernal, o como Marte, un desierto helado. O sea, la Tierra es un planeta que respira geológicamente. Y esa es una característica que parece que no existe en otro lado. Las placas tectónicas que se mueven no son para nada parte del inventario de los planetas, de los sistemas planetarios que hay en el mundo. Y hablando de cosas que no se ven, pero que nos salvan la vida, tenemos nuestro campo magnético. Casi todos los planetas tienen su campo magnético, pero son campos magnéticos relativamente pequeños. ¿Por qué? Porque casi todos los planetas, para no decir todos los planetas, tienen un centro que es una bola de hierro líquido girando a toda velocidad. Y eso genera un escudo. Ese escudo para parte del viento solar. Pero la Tierra tiene un núcleo doble, porque la Tierra es producto de un choque entre dos planetas cuando se está formando nuestro sistema solar. Y los dos núcleos están en el centro. En vez de tener una bola, tenemos un 8. Y eso genera un campo magnético muy poderoso. Y gracias a ese campo magnético muy poderoso, entonces nosotros nos salvamos de la radiación que viene del espacio, principalmente desde el Sol. Ese escudo nos protege del viento solar. Y sin la fuerza de ese escudo, la radiación del Sol ya habría barrido nuestra atmósfera. Eso le pasó, por ejemplo, a Marte, que tenía la atmósfera parecida a la que tiene la Tierra en densidad, de acuerdo con los datos científicos. Pero como su escudo, como su campo magnético no tiene la fuerza que tiene el campo magnético de la Tierra, fue perdiendo a través del viento solar su atmósfera. La radiación del Sol barrió la atmósfera. Pero para tener ese campo magnético tan perfecto que tenemos, necesitas que el centro del planeta, el centro de la Tierra, esté caliente
y que el planeta sea del tamaño justo. O sea, si la Tierra fuera un poquitito más chica, se habría enfriado rápido y habríamos perdido el escudo. Y si fuera un poquito más grande, la presión interna sería tan fuerte que el núcleo no podría girar igual. O sea, estamos en el punto exacto, en el tamaño perfecto, con los ingredientes exactos. O sea, cuando los científicos y los escritores de ciencia ficción imaginaban un montón de civilizaciones en otras estrellas, en otras galaxias, fueron demasiado optimistas. Y da gusto pensar que la vida es como una hierba que crece en cualquier grieta de la vereda, ¿verdad? Pero la vida compleja, la que requiere oxígeno, que tiene sistema nervioso, que construye ciudades, es como una orquídea exótica que solo crece si la temperatura, la humedad. Yo tengo una hermana que tiene una colección de orquídeas, tiene un jardín de orquídeas, mi hermana Gilla. Y el cuidado que hay que tener, la temperatura, la humedad, el suelo, la luz, tiene que ser exactamente en la medida para cada especie, para que las orquídeas estén ahí siempre. Bueno, así es la vida compleja en la Tierra. Bueno, entonces esta carambola de acontecimientos que nos trajo acá, ¿verdad? Primero, el impacto brutal de un planeta del tamaño de Marte contra la Tierra primitiva. Ese impacto hizo que tengamos un núcleo doble y también creó la Luna en el tamaño adecuado. Después tener la cantidad justa de agua, ni más ni menos, gracias a los planetas gaseosos. Si tuviéramos un poquito más, la Tierra sería un océano, no habría donde poner pie. Y si no hay donde poner pie sin tierra firme, no hay minerales que se deslaven hacia el mar para nutrir la vida, no hay forma de desarrollar tecnología con fuego. Si tuviéramos un poquito menos, seríamos un desierto global. Tenemos la cantidad exacta para tener continentes y océanos, un equilibrio que parece sacado de una receta de precisión milimétrica. Incluso la presencia de elementos radiactivos en el interior de la Tierra es una pieza clave. El uranio, el torio, son los que mantienen el interior del planeta caliente y permiten que la tectónica de placas y el campo magnético sigan funcionando perfectamente después de 4.500 millones de años. Y esos elementos, como el uranio y el torio, se forman solamente en explosiones de supernovas muy específicas. Si nuestro sistema solar se hubiera formado en una nube de gas un poquito diferente, no tendríamos ese combustible interno. Y la Tierra entonces hoy sería un mundo geológicamente muerto. O sea, sumando todas estas coincidencias, la posibilidad de encontrar vida fuera del planeta Tierra raya en lo ridículo, ¿verdad? Nosotros hemos ido saltando uno por uno todos los obstáculos. Entonces la hipótesis de que la Tierra es única no es un mensaje de arrogancia, es un mensaje de responsabilidad. Nuestra vida es un regalo demasiado grande. Y nuestra vida, también en un gesto de sabiduría, no dura para siempre. Todos sabemos que vamos a morirnos. Entonces no vale la pena desperdiciar nuestra vida. Desperdiciar nuestra vida en odiarle al prójimo, en acapararlo todo, en ir esparciendo maldades,
esa conjunción de elementos que posibilitaron la vida, ese milagro, ese regalo, lo tenemos que usar para ser buenas personas. Muy bien, vamos a ver qué dice la gente. Si hay alguien que habló. Increíblemente una cantidad de gente habló. A ver. Hola Alberto, los funcionarios del registro público RUN aún no cobran enero y el que no le gusta que renuncie nomás, dicen. Así comienza la dictadura a full. No, ¿cómo pico? Vas a analizar la dictadura, Miguel. Vos ni viviste la dictadura. No hay la menor posibilidad. Alberto, no es tanta suerte, ya que esta está muy ligada al azar. Si admitiéramos que la especie humana es producto del azar, ¿cómo explicamos el azar en las otras millones de especies? Fuimos hechos y creados a propósito. Eso creo, y eso también yo creo, Javier. Eso también yo creo. Y acá, a ver qué me envió acá, un video. Consejo para no tener problemas en pareja. Consejo 1. No tengas pareja. Qué bárbaro. Es perfecto nuestro planeta, se corrige matemáticamente en todos sus órdenes. Así mismo es, David. Bueno, vamos a la pausa, pero antes... Potencia la máxima capacidad genética de tus animales con la ayuda de una solución nutricional creada para campeones. Granusa pone a disposición Cabaña Crecimiento, un balanceado que potencia la capacidad genética, otorga una mayor eficacia y resultados visibles. Contactanos al 0983-133-133 o en Facebook e Instagram. Carreteras y algo más de Andrea Pérez es un medio digital paraguayo enfocado en las carreteras, infraestructura, agua y saneamiento, tecnología, en donde mostramos el crecimiento del país y del mundo. Pedí ya ser parte de este sector que une a quienes consideran que la infraestructura es básica para el desarrollo. Ofrecemos espacios publicitarios en redes sociales y en nuestra plataforma web. Conocenos más en www.carreterasyalgomás.com.py. Desde Coca-Cola Paraguay reafirmamos nuestro compromiso con la circularidad de los envases. Por eso ahora las botellas de spray están hechas 100% con material reciclado. Vos también podés unirte al ciclo de la frescura. Separa tus residuos y dale una nueva vida a tus botellas. Coca-Cola, magia de verdad. Carreteras y algo más.com.py. Creciendo juntos. Toda la información sobre infraestructura en general y de carreteras de Paraguay y del mundo en un solo lugar. Carreteras y algo más de Andrea Peris. Visítanos en www.carreterasyalgomás.com.py y Twitter @perisandru. Hashtag Carreteras y algo más. Instagram @carreteras y algo más. Cada botella retornada significa menos desperdicio y más ahorro. Menos plástico y más sabor. Menos contaminación y más momentos mágicos. Lleva tu botella vacía, paga solo por el contenido y disfruta de todo el sabor. Coca-Cola, magia de verdad. Industrias Reunidas Ñemby, una industria para las industrias. Fabricación de embalajes, envases flexibles de polietileno en baja y alta densidad, productos laminados, bolsas, camisillas, films y carpas en varios tamaños. Brindamos soluciones para el desarrollo del packaging de su marca y o producto. Para más información llámenos al 0974-887-700 o escríbanos un mail a ventas@irn.com.py. IRN, una industria para las industrias. Delincuente
realmente los redujo de Sijona importante. Una zona extremadamente conflictiva de violencia. Tras ser víctima de asalto. Esto ocurrió en Es mejor vivir con la sensación de seguridad y en SEC tenemos todo para ayudarte a lograrlo. Servicio de vigilancia las 24 horas para su casa, negocio u oficina. Instalación de circuitos cerrados de TV, alarmas, cableados informáticos, venta de cámaras y mucho más. Somos SEC, Seguridad Electrónica, Control. Te ayudamos con seguridad. Contactos al WhatsApp 0986-345-755. Transmite Radio 1000 AM. Seguimos escuchando Jarro Café a 1000. Installez-vous dans votre fauteuil bien gentiment. 5, 4, 3, 2, 1, 0, partez. Tous les projecteurs vont s'allumer et tous les acteurs vont s'animer en même temps. Attention mesdames et messieurs, c'est important. On va commencer. C'est toujours la même histoire depuis la nuit des temps. L'histoire de la vie et de la mort, mais nous allons changer le décor. Espérons qu'on la jouera encore dans 2000 ans. Bueno, 18:20, a ver qué dice la gente. Dice acá... Ah, no, un mensaje de voz. Alberto, que seamos únicos en el universo se contradice. Alberto, que seamos únicos en el universo se contradice con lo que dijo, con lo que vos considerás que alguien influyó en nuestra creación. O sea, hay otras modo de vida, no sé cómo decirlo. ¿Hay otras que dijo? ¿Hay otros modos de vida? Imposible es que se desarrolle la vida compleja si hay un cataclismo cada 2 minutos, ¿entendés? El James Webb acaba de descubrir el esqueleto. Todos estos elementos que te comenté se saben desde hace recién desde 20 años a esta parte. ¿De dónde vos sacás eso? ¿Cuál es tu idea? Explícame. Solo ratifico nuestra creencia, Alberto dice. Sí, claro. Un programa se podría hablar de la redondez esferoide de nuestro planeta y otros planetas versus lo que pasaría si no fuera de esa forma. Y sí, ya hablé de eso, pero vamos a hablarnos otra vez. Pero también, no solamente la redondez del planeta, que puede ser común, sino que todos los planetas del sistema solar estén en el mismo plano, como los surcos de un disco de vinilo. Y no solamente eso, que estén en la distancia exacta para que no haya tironeo de la gravedad de unos y otros. Y no solamente eso, sino que las órbitas sean casi perfectamente circulares. Dice acá
pensar que Esperanza Martínez defiende ese régimen dictatorial, dice, y a vos, Movimiento Ciudadano Venezolano en el Mundo. A ver, escuchemos. Bueno, esto les cuento a la gente, es una chica que fue censurada, una conductora de radio en Venezuela, que fue censurada por el régimen chavista, ¿verdad? Y ahora, para que veas cómo están cambiando las cosas en Venezuela por orden de Donald Trump, volvió a la radio, vuelve a tener su programa. Escuchemos. Jueves 5 de febrero, 6:09 de la mañana. Buenos días. Aquí estoy, de regreso. Volvemos a estar juntos. Durante este tiempo entendí la verdadera dimensión de la compañía, de estar. Supe de quienes me extrañaron, de los que sintieron mi ausencia, como la que se siente de un amigo. A veces, sin saberlo, una locutora o un locutor se convierte en compañía. Llegaron mensajes que no reclamaban explicaciones ni pedían titulares, sino que compartían escenas de vida, gente que me escuchaba camino al colegio, entre loncheras, semáforos, voces que me llevaban a la cocina de sus casas mientras preparan el desayuno, oyentes que me acompañaban y yo acompañaba mientras corrían, caminaban, trabajaban, personas que me tenían de fondo allí en el carro, atravesando la ciudad, haciendo del trayecto un espacio de conversación. Agradezco profundamente cada mensaje que recibí, cada recuerdo compartido, cada gesto de cercanía. Eso me sostuvo y entendí que nuestro trabajo, a pesar de todo, ha sido útil. Esos mensajes fueron un recordatorio poderoso de lo que la radio continúa haciendo. No es un ruido de fondo, no es un hábito mecánico, es presencia, es calor, es compañía, es un refugio, un lugar donde nosotros los venezolanos podemos sentirnos menos solos. La radio acompaña la vida tal como es, imperfecta, cotidiana, en movimiento. Y en esa presencia diaria se construye un vínculo real, como el que tenemos ustedes y yo. Volver no es solo retomar un espacio, es agradecer un vínculo que resistió al tiempo. Saber que mis palabras, que una reflexión, que una entrevista, ayudaron a alguien a atravesar sus dolores o tener un amanecer más claro y amable, me conmueve profundamente y me recuerda por qué elegí este oficio. Gracias por no soltarme. Aquí estamos de nuevo, con la certeza que la voz y el trabajo, cuando nace de la honestidad y el respeto, siempre encuentra un camino de regreso. Y aquí estoy. Esto es Chile Radio. Nunca debí aceptar ser presidente de Venezuela. Estoy muy arrepentido. Y sí, la gente lo que está arrepentida de vos, Nicolás. Esto no es vida. Chávez, te odio. Eso hicieron los perros con inteligencia artificial. Espectacular. Bueno, nos vamos. Un placer haber estado con ustedes. Nos vemos mañana a las 8:30 de la mañana. Ya viene Fútbol a Mil con el popular Javier Martínez, hincha de River. En su peor momento, River. Jarro Café a Mil fue presentado por carreterasyyalgomás.com.py. Toda la información sobre estructuras en un solo sitio web. Granusa, excelencia en nutrición animal. Y Coca-Cola retornable, menos plástico para el mundo, más ahorro para vos. Coca-Cola, magia de verdad. Et tous les acteurs vont s'animer en même temps.